Las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones, reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel. Antes de empezar con la sección que corresponde para esta semana, amados, les pedimos que nos ayuden compartiendo este mensaje, poniendo me gusta en el canal de YouTube y suscribiéndose a nuestro canal si no están suscritos. Ahora vamos a hacer un resumen de la primera sección de la Torá que corresponde para esta semana. Tenemos el privilegio de empezar nuevamente este proceso de estudio de las secciones de la Torá, comprendiendo que se dividen en 54 secciones y hace poco acabamos de estudiar la última sección y nuevamente volvemos al principio, al libro de Bereshit. Tenemos este privilegio en este Shabbat de estudiar esta primera sección de este libro. Muchos dirían esto es un proceso repetitivo, ¿verdad? De todos los años estamos en este proceso de estudio de las secciones de la Torá, pero en realidad este es un proceso en espiral, donde cada año o cada Shabbat o cada vez que nosotros estudiamos la Torá, descubrimos nuevas cosas. Y lo que vamos a ver en este Shabbat, de pronto en los Shabbat anteriores no lo hemos estudiado o no lo hemos visto. Y debemos comprender que la Torá tiene un sinnúmero de formas como se pueden interpretar. Muchos sabios de Israel dicen que un solo verso o una palabra de la Torá tiene más de 70 formas como nosotros la podemos interpretar. Ahora, si vamos a nivel Sot, que es un nivel más profundo en la interpretación, es mucho más todavía. Entonces vamos a empezar aquí en la comunidad. Nosotros ya hemos leído esta sección de la Torá, hemos dado ya lectura, pero vamos a hacer un repaso aquí de lo que nos dice el primer verso o los primeros versos de este libro de Bereshit, que significa en el principio o en el comienzo. Génesis se lo ha traducido 1:1, dice Bereshit. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban, dice, sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Elohim que haya luz, y hubo luz. Y Elohim vio que la luz era buena, e hizo separar la luz de la oscuridad, y dijo Elohim, y llamó luz al día, y a la oscuridad llamó noche, y así fue la tarde, y fue la mañana un día. ¿Sí? Nosotros vemos que algunos comentaristas de la Torá y el Midrash nos dice que nuestro Padre Celestial, antes de la creación, antes de toda la creación, Él concibió 7 fundamentos sobre los cuales se basa todo lo que existe en este mundo y toda la creación. O sea, antes de la misma creación, nuestro Padre Celestial dice que concibió 7 fundamentos o 7 pilares fundamentales. Y eso es lo que vamos a ver antes de analizar los primeros versos que hemos leído de esta sección de la Torá. Entonces, el primer fundamento que nos dicen que nuestro Padre Celestial concibió antes de la misma creación está la Torá. Está la Torá. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Proverbios. Si abrimos el libro de Proverbios, en el capítulo número 8, vamos a ver lo que nos dice Proverbios en el capítulo número 8, en el verso 22. Aquí está hablando de la Torá
Proverbios 8:22 nos dice: el Eterno me hizo como en el principio de su camino, la primera de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio antes de la tierra, cuando todavía no había abismo, fui dada a luz. Cuando aún no había manantiales de agua abundante, antes de que fueran puestas las montañas, antes de que nacieran las colinas, cuando todavía Adonai no había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio de polvo, cuando estableció los cielos, yo estaba allí. Cuando él puso un círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando los manantiales de las profundidades mostraron su poder, cuando él dio al mar su decreto para que las aguas no transgredieran sus mandamientos, cuando colocó los basamentos de la tierra, yo estaba junto a él. Como un arquitecto, y era diariamente su delicia, jugando siempre delante de él, jugando en su tierra habitable y complaciéndome en los hijos de los hombres. Entonces, antes de la misma creación, nuestro Padre Celestial dice, concibió la Torá como un fundamento sobre el cual este mundo se iba a basar. Nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Es decir, que cuando, por ejemplo, en el mundo terrenal en que estamos, cuando un arquitecto va a construir un edificio, ¿qué es lo que primero tiene que hacer él? Lo concibe primero en su mente. Y luego eso que concibe en su mente los plasma en un plano, pero el edificio todavía no está construido. Está en el plano, está en la mente del constructor, ¿sí? Y luego que ya está establecido en el plano con el mínimo detalle, como de qué anchor tienen que ir las paredes, cómo tienen que ser las puertas, cómo tienen que ser las ventanas, cuántos pisos tiene que tener, todo es establecido. Y la cantidad de material que van a usar, todo, absolutamente todo. Y luego de eso es que el arquitecto construye el edificio. Entonces, de la misma manera, nuestro Padre Celestial concibió este mundo, pero antes de construir este mundo, él concibió la Torá. ¿Sí? Él concibió la Torá y luego él hizo esto. Pero la Torá en realidad es el fundamento sobre el cual se basa este mundo. Y la Torá tiene normas que este mundo en el cual estamos y también los hombres tenemos que respetarlas para que este mundo pueda seguir subsistiendo. Entonces, lo primero que concibió nuestro Padre Celestial antes de la creación misma, porque Bereshit nos habla de la creación, el principio de la creación, no como un libro de historia. Porque si fuera como un libro de historia, nosotros nos iríamos al libro de Shemot, a Éxodo 12, cuando nuestro Padre Celestial establece, ¿verdad?, el principio de los meses del año. Y a la nación de Israel le dice, este es el primero de los meses del año. Pero aquí estamos hablando de la creación misma de todo. Entonces, lo primero que nuestro Padre Celestial concibió fue la Torá, ¿sí? Y lo segundo que nuestro Padre Celestial concibió para que este mundo y nosotros los hombres pudiéramos existir es la Teshuvá. Es la Teshuvá. Si no hay Teshuvá, si no hubiera la Teshuvá, si no hubiera el perdón, este mundo no pudiera existir. Y nosotros vamos a ver lo que nos dice el libro de Salmos. Vamos un momento a ver el libro de Salmos en el capítulo número 90. El libro de Salmos, capítulo número 90. En el verso 2 y 3 dice, antes de que las montañas fuesen levantadas, y aún antes de que tú formaras la tierra y el mundo, y desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Elohim. Tú vuelves al hombre a la contrición y dices, volveos, hijos de los hombres. Es decir, antes de todo, antes de la misma creación de este mundo,
Nuestro Padre Celestial concibió la Teshuvah, concibió el perdón, mediante el cual nosotros los hombres podemos hacer retorno a nuestro Padre Celestial en perdón, y de la misma manera, o sea, este mundo puede existir por la Teshuvah. Si no hubiera la Teshuvah, ¿cómo sería este mundo? ¿Cómo sería la vida entre los hombres? Yo no me imagino cómo sería esta vida entre los hombres o este mundo sin el perdón, sin la Teshuvah, sin el retorno a nuestro Creador, a las primeras obras, o volver al principio con las personas a las cuales nosotros hemos agraviado, si no hubiera la Teshuvah, si no hubiera el perdón. ¿Cómo sería este mundo? ¿Sí? Entonces, esa es la segunda cosa que nuestro Abacados concibió antes de la misma creación. Y la tercera cosa que nuestro Padre Celestial concibió antes de la misma creación, dicen, es el gran Edén o el paraíso. ¿Sí? Y eso nosotros lo vemos aquí en el libro de Bereshit mismo. Libro de Bereshit 2, capítulo 2, verso 8, dice, y Elohim, el Eterno, plantó, dice, un jardín, el Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había formado. ¿Sí? Entonces, el gran Edén o el paraíso es la recompensa para quienes obedecen a nuestro Padre Celestial, o es la recompensa final, que todos anhelamos algún día estar en el gran Edén con nuestro Creador. Y en realidad el paraíso, el gran Edén, es un modelo que nuestro Padre Celestial puso en este mundo, de cómo Él quería que sea este mundo. Y ahí fue que nuestro Padre Celestial plantó al hombre para que copiara ese modelo que nuestro Padre Celestial estableció en el Edén y lo replicara para el resto de la tierra. ¿Sí? Entonces, esa es la tercera cosa que nuestro Abacados concibió antes de la misma creación. La cuarta cosa que nuestro Abacados concibió antes de la misma creación es el Geinón o el infierno, sí, conocido como el infierno, que viene a ser la recompensa para todos los malvados. Y eso nosotros lo vemos en el libro de Isaías. Vamos a ver un momento el libro de Isaías. El libro de Isaías en el capítulo número 30. Isaías, capítulo número 30. En el verso 33 nos dice, porque desde antiguo está preparada la hoguera, sí, está preparada para el rey profunda y grande. Es una pira, un tofel de fuego, de mucha madera. La enciende el aliento del Eterno como un torrente de azufre. En muchas traducciones se dice tofet, que viene a ser arder, que significa arder. Entonces vemos que el Geinón está preparado para quienes transgreden los mandamientos del Eterno, o sea, para la gente malvada. Vemos la quinta cosa que nuestro Padre Celestial creó antes de la misma creación. La quinta cosa que nuestro Abacados concibió antes de la misma creación está el trono de gloria, y eso nosotros lo vemos en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, en el libro de Salmos, en el capítulo 93, 93, en el verso 2, dice, el trono está establecido desde antiguo, tú eres desde la eternidad. ¿Sí? El trono de gloria, el trono de nuestro Abacados, dice, está concebido desde lo antiguo. La sexta cosa que nuestro Abacados creó o concibió antes de la misma creación, dicen que es el Beta Midrash. El Beta Midrash, ¿sí? Y eso nosotros lo vemos en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 17, Jeremías 17, Jeremías 17, en el verso número 12.
Dice, trono de gloria sublime desde el principio es el lugar de nuestro santuario. Es decir, que el santuario que había en realidad es un trono de gloria de nuestro Abacados. En la actualidad no tenemos ese santuario. Según el nuevo pacto que nosotros vemos aquí mismo en el libro de Jeremías 31:31, dice que nuestro Abacados pone su Torah en nuestra mente y en nuestros corazones para que la podamos cumplir. Y cada uno de nosotros, según el Nuevo Testamento, nos dice que somos un Mishkan, somos un templo de nuestro Padre Celestial. El verdadero templo, el postrer templo, es el que va a descender de los Shamaín y se va a establecer aquí en la tierra en Jerusalén. ¿Sí? Ese es el templo que nosotros estamos esperando. Los hombres van a construir y siempre han construido templos y van a construir un tercer templo. Pero eso los hombres lo van a hacer. Pero el templo verdadero es el que va a descender de los Shamaín. ¿Sí? Y aquí nuestro Padre Celestial va a ser morada con nosotros los hombres. Entonces, la séptima cosa que nuestro Abacados concibió antes de la misma fundación del mundo, nosotros lo vemos que es el Mashiach, el nombre del Mashiach. ¿Y dónde nosotros podemos ver? Vamos a ver el libro de Salmos. El libro de Salmos. En el capítulo 72, libro de Salmos 72, nosotros podemos ver esto, 72:17. Libro de Salmos 72, verso 17, nos dice, perdure su nombre para siempre, sea su nombre prolongado como el sol, sean los hombres bendecidos por él, llámenlo feliz todas las naciones. Si nosotros vamos a ver un momento en el Nuevo Testamento, analizando o viendo nosotros aquí el código real, en Primera de Pedro, vamos a ver, vamos a buscar Primera de Pedro. En el capítulo 1, Tesalonicenses, tenemos esta aquí. Vamos a ver aquí lo que nos dice Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro. Dice en Primera de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Sí? Hablando del Mashiach, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Pero manifestado, dice, en los postreros tiempos, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a ver el libro de Efesios, vamos un momento a ver el libro de Efesios, ¿qué nos dice ahí Efesios? Vamos a ver un momento el libro de Efesios. Es decir, Efesios, si busco aquí Efesios. Perdón.
1:20. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 4, nos dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin mancha delante de él. Es decir, que nuestro Padre Celestial, si a nosotros nos escogió antes de la fundación del mundo, ¿cómo no puede haber concebido al Mashiach y todas estas 7 cosas que estamos viendo antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Entonces, el libro de Efesios lo que hace es reconfirmar lo que estamos diciendo, que muchos sabios de Israel, y en el Midrash nos dice sobre lo que nuestro Abacados creó antes de la misma creación. Hizo estas siete creaciones, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo. Ahora, volviendo a la parashá de Bereshit, dice Bereshit, Barab Elohim et Hashamayim, dice Beet Haaretz. O sea, leyéndola en hebreo, el primer verso, nosotros, si analizamos este primer verso, de pronto nos va a tomar un poco de tiempo, pero lo vamos a hacer, donde vemos que Bereshit empieza con la palabra Bet, ¿sí? De Bereshit. ¿Y cómo terminó la sección de la Torah? ¿Cómo termina la sección de la Torah? Si ustedes ven, la última palabra con que termina la Torah es con la palabra Israel. Y la última letra de la palabra Israel es Lamed, ¿sí? Y la primera palabra con que empieza la Torah es Bet. ¿Y cómo se escribe corazón en hebreo? Es Lev, ¿sí? Donde nosotros encontramos la Lamed y la Bet. ¿Qué quiere decir eso, amados? Que lo que veíamos en el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace, de poner su Torah en nuestra mente y en nuestros corazones. Nosotros lo vemos aquí en Bereshit y en la misma Torah. O sea, la Torah, para que nosotros la podamos cumplir, tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. No como letra muerta, sino que nosotros tenemos que vivir cada verso, cada palabra de la Torah, porque ese es los estatutos que nuestro Padre Celestial le dio a los hombres y le dio a este mundo para que puedan subsistir. Es decir, ¿cuál es el propósito por el cual nuestro Padre Celestial hace este mundo? ¿Cuál es el propósito por el cual nuestro Padre Celestial pone al hombre sobre esta tierra? Es para que cumplan su Torah. Simple. Y todo lo que hay en este mundo tiene que cumplir los designios que están en la Torah, establecidos para este mundo. Lo que ustedes ven afuera, así sea un ser insignificante, podría no ser un mosquito, una hormiga, tiene que cumplir un propósito de parte de nuestro Padre Celestial en este mundo. Cada uno de los seres creados por nuestro Padre Celestial tiene que cumplir un propósito. Y nosotros los hombres tenemos que cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito, amados? Estudiar la Torah, obedecer la Torah, compartir la Torah. Para eso nuestro Abacados a nosotros nos creó. Y a lo largo de nosotros, de la Torah, nosotros vemos que la Torah tiene que estar en nuestro corazón, tiene que estar en nuestra mente. ¿Para qué? Para que la podamos cumplir, ¿sí? Entonces, en la palabra Bereshit, nosotros vemos que también para la palabra Bereshit, si la dividimos en dos, vamos a ver que Bet también significa casa, ¿sí? Y Reshit significa primero, que viene también de Rosh, de cabeza. Entonces nosotros vemos en Bereshit que la palabra Bet, que es casa,
que también se podría traducir dentro de, o por medio de, o por causa de. O sea, bet significa por causa de, significa casa, por medio de. Y reshit, que significa primero, o en el principio. Y de ahí se desprende la palabra rosh, que significa cabeza, que significa gobernador, que significa principal, ¿sí? Entonces, ¿qué nosotros podemos ver también en la palabra bereshit? Bereshit, de bet, la bet, también se escribe pacto, ¿verdad? Con brit, con la bet, ¿sí? Entonces, en bereshit nosotros vemos casa por medio de, para él o por medio de él, y reshit, que vemos en el principio, que viene a ser principal, que viene a ser la cabeza, o podríamos, hablando a nivel sod, este mundo que viene a ser la casa, que nuestro Abacados nos hizo a nosotros los hombres, lo hizo por medio de y para él. ¿Y quién es él? Es el Mashiach, amado. Esta casa, ese mundo, esta construcción que nuestro Padre Celestial hizo para nosotros, pero también tiene un gobernante, tiene una cabeza, tiene un principal, y ese principal es el Mashiach, que antes de la fundación del mundo ya fue concebido, como como nosotros lo hemos podido apreciar aquí, ¿sí? El Mashiach. Si nosotros vamos a revisar lo que nos dice el libro de, no sé si ustedes me ayudan en este código real, el libro de Colosenses, el libro de Colosenses, en el libro de Colosenses, vamos a ver, capítulo 1, en el verso número 15, nos dice, es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado para él y teniéndolo a él en cuenta. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la quejilá, la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga preeminencia. O sea, está claro, amado, que las creaciones previas que nuestro Abacados la hizo, y este mundo que nuestro Padre Celestial lo hizo con un propósito, para él y por él. Y él es la preeminencia, y él es el primogénito. Y podríamos decir, no el primogénito porque fue el primero en resucitar, porque muchos antes hubieron resurrecciones que nuestro Padre Celestial hizo, sino que el primero en ser la cabeza o la preeminencia de todo, sobre todo, porque no necesariamente el que rompe matriz o el primogénito tiene que ser primero, porque dentro de las tribus de Israel, ¿verdad? Rubén fue el primero, pero él no tuvo la primogenitura, porque muchas veces el que puede estar al último puede ser el primero o el principal. Es decir, si el que rompe matriz, el primogénito, no obedece los mandamientos de nuestro Padre Celestial lo desecha y escoge a otro, ¿sí? Y escoge a otro dentro de esa misma familia. Entonces, lo que se refiere aquí de que es el primero en la resurrección o el primero de entre los muertos es la preeminencia que nuestro Padre Celestial lo pone al Mashiach sobre todo lo demás, sobre todas las cosas creadas e increadas, ¿sí? Sobre todo trono, sobre todo dominio, sobre todo principado, lo pone al Mashiach. Eso nos dice este libro de Colosenses, ¿verdad? ¿Sí? El primero o el principal entre
toda la creación de nuestro abacados, ¿sí? Entonces, en esta primera parte que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? De la palabra Bereshit, nosotros vemos algunas cosas. Ahora también está Bereshit en hebreo, bara, que viene a ser un verbo, y este verbo está en singular, y vemos la otra palabra et. Si ustedes leen en hebreo, et. ¿Cómo se escribe et? Con la alef y con la taf, ¿sí? Con la alef, et, nosotros escribimos con la alef, y aquí está en hebreo, ¿verdad? Nosotros vemos la alef y la taf en el idioma hebreo. Y en la ale y en la tab, nosotros vemos que es el principio y el fin. Pero se tradujo como el alfa y omega, ¿verdad? Que eso es griego. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el hebreo o el griego. Y aquí en esta palabra o en este primer verso, de que Elohim creó, ¿verdad? Creó, nos está hablando, ¿verdad? Del Aleph y Taf, ¿sí? Si ustedes revisan el libro de Revelaciones, hay un pasaje donde la revelación que recibe Yohanan le dice: yo soy el Aleph y la Taf, yo soy el primero y el último. Pero la tradujeron como el alfa y el omega, y eso es griego, eso no es hebreo, ¿sí? Entonces, nuestro Padre Celestial nos está mostrando en este primer verso, o en este primer verso de esta Torá, de Bereshit, nos está mostrando al Mashiach, nos está mostrando al Mesías, ¿sí? Y él decía: la Torá habla de mí, pero tenemos que verlo nosotros desde el nivel Sod, analizando el hebreo, las letras hebreas, pero no las letras griegas, y no desde la doctrina romana, sino desde el hebreo, ¿sí? Y aquí está et. ¿Qué significa et? Está la alef y la tab. Y la alef y la tab es la primera letra del hebreo y la última letra del hebreo, ¿sí? Nosotros vemos también otro término que aquí se utiliza, Elohim, ¿verdad? Elohim, y aquí hay mucha gente que se confunde en esto y dicen Elohim, que está hablando de varios dioses, y no es así, y no es así. Cuando nuestro Padre Celestial se utiliza aquí en la Torah el término Elohim, es para manifestar su atributo de justicia y de misericordia que Él tiene, porque sin la justicia y sin la misericordia, nosotros los hombres no pudiéramos existir en este mundo. Si solo existiera la justicia de nuestro abacados, este mundo no pudiera existir. Nosotros los hombres no existiríamos, porque ninguno de nosotros nos pudiéramos parar delante de nuestro Padre Celestial, si no fuera por la misericordia, si no fuera por la rajén de Él, porque nosotros somos injustos. Nosotros los hombres no hacemos obras de justicia delante de nuestro prójimo y delante de nuestro Creador. Somos imperfectos en todo sentido de la palabra, amados. Es mediante esos atributos de justicia que tiene nuestro abacados es que nosotros podemos estar en pie. Y aquí, hablando de Elohim, son los poderes o las manifestaciones que tiene nuestro abacados. Y la palabra Elohim también, o sea, se traduce para un juez, se traduce para alguien que está en eminencia, que se traduce también para dioses. Pero aquí, en la creación, es nuestro Padre Celestial como el único y verdadero Eloah de Israel, quien está aquí en la creación haciendo todo y poniendo todo en orden, ¿sí? Y estamos analizando recién el primer verso de esta parashá, donde nosotros podemos ver muchas enseñanzas, amados, en esta primera parte. Creo dice los shamayim. ¿Qué es los shamayim? Son los cielos. La gente piensa que existe un solo cielo. Existen un sinnúmero de cielos que nuestro Padre Celestial creó, ¿sí? Y dice aquí, y la tierra.
y la Haaretz, y la tierra. ¿Sí? Pero la tierra, dice, estaba desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Elohim revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Es decir, que esta creación que nuestro Padre Celestial hizo, tiene que ir tomando forma, y es a través del Ruach HaKodesh de él, que se va tomando forma todo esto que nuestro Padre Celestial está creando, ¿verdad? Y dice, creó el abismo, creó las tinieblas, pero también el Ruach HaKodesh, ¿sí? Y también creó la luz a través de la palabra y hubo luz. Es decir, que todo fue creado a través de las letras hebreas, amados. Es decir, que todo nuestro Padre Celestial hablaba y se hacían las cosas. Hablaba y se manifestaban las cosas. Pero hay un pasaje que dice que nosotros los hombres hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador. Es decir, que nuestro Padre Celestial nos puso a nosotros en este mundo también para crear cosas de la misma manera que nuestro Padre Celestial lo hizo a través de su dabar, a través de la palabra. Es decir, que nosotros tenemos también ese poder de parte de nuestro Padre Celestial de poder crear, porque nuestro Padre Celestial nos puso a nosotros los hombres en este mundo. ¿Para qué puso nuestro Padre Celestial a Adán y Eva en el huerto del Edén? Para que lo cuidaran, para que lo labraran, ¿sí? Y los puso ahí para que ellos gobiernen y reinen. Es decir, que nuestro Padre Celestial nos puso a nosotros en este mundo para reinar, para gobernar, para crear. Y todo a través de nuestra davara, a través de la palabra. Y mucho más si nosotros tenemos la palabra de nuestro Padre Celestial en nuestra mente y en nuestro corazón. Mucho más efectivo, amados. Es decir, que todo lo que está gravitando a nuestro alrededor, todo lo que está a nuestro alrededor, nosotros mismos lo hemos creado, amados. Nosotros tenemos ese poder de parte de nuestro Padre Celestial de poder crear cosas buenas o cosas malas. Depende nada más de lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón. Si la Torá de nuestro Padre Celestial está en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a crear cosas buenas, ¿sí? En beneficio de la humanidad, en beneficio de nuestros seres queridos, en beneficio de nuestros hermanos, ¿sí? Porque aquí dice que haya luz y hubo luz. Es decir, que nuestro Padre Celestial hizo la luz y las tinieblas. Esta dualidad entre el día y la noche, yendo al nivel Sod, entre el bien y el mal, fue creado. Fue creado. El hombre fue creado con ese poder para decidir entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal. En la misma creación, nosotros los hombres fuimos hechos de esa forma, amados, ¿sí? De poder discernir, de poder decidir. Si muchas veces no nos gustan las decisiones que hemos tomado y acarrea errores esas decisiones que hemos tomado, nuestro Padre Celestial hizo la Teshuvá, hizo el arrepentimiento, hizo el perdón para rectificar y volver al principio, ¿sí? Pero muchas veces, amados, el orgullo, el ego, no nos deja a nosotros doblegarnos y pedir disculpas y pedir perdón si nos hemos equivocado, si no hemos hecho lo correcto. Perdón delante de nuestro Padre Celestial primero, perdón delante de nuestro prójimo segundo, y luego perdonarnos nosotros mismos, porque muchas veces le es difícil al hombre perdonarse ellos mismos y que tengan shalom, que tengan paz. Y es a través de la teshuvá, es a través del perdón que nosotros podemos llegar a tener teshuvá, a tener shalom, a tener paz, amado, ¿sí? Porque aquí dice, en estos primeros versos que estamos estudiando de Bereshit,
En el verso 4 dice, y Elohim vio que la luz era buena, y hizo separar, dice, la luz de la oscuridad. Y Elohim llamó, dice, a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y así fue la tarde, y fue la mañana un día. Vemos aquí muchas cosas, amados. Muchas cosas. Por lo general, el mundo de las tinieblas, amados. El mundo de las tinieblas más se rige por la noche, en la oscuridad. Ellos son que reinan. ¿Sí? Y los hijos de Elohim, los hijos de la luz, es en el día. Y dice, fue la tarde y la mañana, el primer día. Y no es como las religiones o afuera los hombres enseñan que el día empieza a las 12 de la noche. Eso es falso, amado. El día no empieza a las 12 de la noche. El día empieza en la tarde y termina en la caída del sol del día siguiente, en la tarde. Porque aquí dice de tarde a tarde. Es un día. Y aquí me dice, mire, otra enseñanza. Y aquí nos dice de que la tarde y la mañana fue un día. ¿Y dónde está aquí que nuestro Padre Celestial le da nombre a los días? Aquí no me dice en ningún lado de que el primer día es domingo o el primer día es lunes. Eso es paganismo y eso viene de las religiones. Si ustedes analizan, los días de la semana y los meses del año tienen nombre de dioses paganos. Aquí lo que nos dice Bereshit, en el principio, fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana el tercer día, y así transcurre hasta llegar al séptimo día. El único día que nuestro Padre Celestial le puso nombre es el Shabbat, es el séptimo día. Es el único día que nuestro Padre Celestial les puso nombre. Los otros días dan realce y pleitesía a dioses paganos que los hombres y las religiones introdujeron. Lunes, en honor a la diosa Luna. Martes, en honor al dios de la guerra, Marte, si hay un planeta con ese nombre. Mercurio, miércoles, en honor al dios Mercurio, dios del comercio, y así sucesivamente, amados. Mucho paganismo se introdujo, ¿sí?, en las religiones, por las mismas religiones, adoraciones paganas, que no están aquí en la Torá, fueron introducidas, ¿sí? Y nosotros vemos que aquí, en cambio, la Torá nosotros nos habla con un idioma totalmente diferente, desconocido a lo que las religiones nos enseñan. En el verso 6 dice, y dijo Elohim que haya una expansión en medio de las aguas, separe una de otras, y Elohim creó la expansión, dividiendo las aguas que estaban debajo de las aguas sobre ellas, y así fue, y Elohim llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. ¿Dónde está que fue lunes, martes, miércoles? Aquí no está eso. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿a quién le creo? ¿A lo que enseñan las religiones o los hombres afuera? ¿O lo que dice aquí la Torá? Yo le creo lo que dice aquí la Torá. Y me guío por lo que está aquí en la Torá, ¿sí? Porque aquí está hablando del principio, del comienzo de todas las cosas. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Nuestro Padre Celestial nos está diciendo aquí, ¿verdad?, cómo empezó todo y cómo Él creó todo. En el verso 9 dice, y dijo Elohim que se reúnan las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y que aparezca lo seco, y así fue. Y Elohim llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno, y dijo Elohim que se cubra la tierra de vegetación, de plantas que den simiente según su especie, y árboles que den fruto que contengan la simiente de cada especie. Y así fue. Y la tierra cubrió de vegetación, de plantas con simiente según su especie, y de árboles con frutas provistas de la simiente de cada especie. Y Elohim vio que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces, nuestro Abacados creó todo, amados, y nos puso a nosotros los hombres sobre esta tierra para que lo gobernasen. Ahora, toda esta creación que nosotros vemos a nuestro alrededor, nuestro Padre Celestial amado, la hizo para nosotros. Que si nosotros nos sentimos menos, que si nosotros
no sacamos provecho de todo lo que nuestro Padre Celestial nos ha dado, esa es ya otra cuestión. Pero nuestro Padre Celestial nos puso a nosotros los hombres en este mundo para que lo gobernaran, para que nosotros gobernemos sobre este mundo. Y miren, tal es el caso que todos los nombres con que Adán les puso a los animales hasta la actualidad se llaman de esa manera. ¿Sí? Y nuestro Padre Celestial aquí vemos que puso los límites a los mares, puso los límites de la tierra y van a seguir existiendo hasta el final de los tiempos. Muchos hablan de tantas cosas que se vienen, pero ¿quién determina eso, el fin de los tiempos? Es nuestro Padre Celestial. A este mundo, según aquí la creación, le corresponden 6 días. ¿Sí? 6 días le corresponden a este mundo según la creación que nuestro Padre Celestial ha establecido, que equivalen a 6,000 años. El hombre podrá hacer muchas cosas, podrá deshacer de muchas cosas en esos 6,000 años. Pero cuando llegue el tiempo de que se manifieste el Mashiach, en el 7º día, que es el Shabbat, él va a venir aquí a gobernar, como está escrito aquí en la palabra y en la Torah. ¿Sí? Y todos van a tener que regirse de acuerdo a lo que está escrito en la Torah. Porque en los tiempos del Mashiach, la Torah igual va a seguir siendo aplicada, amados. ¿Sí? Entonces, amados, nos vamos a quedar hasta aquí en honor al tiempo. En este corto resumen que hemos hecho de esta sección de la Torah. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Shabbat Shalom con todos, amados.